Un aplauso, hermanos. Damos la bienvenida a toda la hermosa congregación que nos atiende en esta mañana y obviamente a ustedes, hermanos, que nos están viendo por las redes sociales. Les damos gracias al Eterno que nos pueden acompañar. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe y estamos aquí para decirles a ustedes Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, aleluya. Este es el tiempo más especial de toda la semana. Es cuando nos entregamos toda nuestra mente, espíritu, nuestra neshama está involucrada en simplemente una cosa. Y cuando digo simplemente no estoy disminuyendo, es porque está enfocada en una sola cosa, es adorar al Eterno, reconocerle y darle su espacio, porque estamos en su espacio sagrado. Así es de que, sin mucho preámbulo, hermanos, hoy estudiamos Vayikra. Diga conmigo, Vayikra. Él llamó. Él llamó. Y a veces me olvido de poner un subtítulo a las porciones, porque sí me gusta dar como una especie de indicación de lo que el mensaje va a tratar. Pero si podría yo decirlo en este momento, sería la razón de la restauración. La razón de la restauración. Porque muchas personas entienden que va a haber una restauración completa al final cuando Yeshua venga. Pero hay una razón. Y vamos a ir discutiendo estos puntos, vamos a irlos desempacando poco a poco. Le damos gracias al Eterno que nos permite llegar a todos ustedes y estar acá para compartir de su santa y bendita Torah. Como ustedes saben, hoy estudiamos Vayikra, que es la porción número 24. Vayikra es el corazón. En español y en inglés se dice Levíticos. Bueno, en la mayor parte de las lenguas romances se dice Levítico. ¿Ves? Pero es el corazón, es el centro de los 5 libros llamados Torah, es decir, donde Dios establece toda su voluntad al pueblo de Israel a través de Moshe. De Levíticos estaremos leyendo hoy entre el capítulo 1:1 al 5:26, que eso es lo que comprende la porción. En Profetas, Isaías 43:21, 44:23, 1 Samuel 15:1-34, del Pacto Renovado o Nuevo Testamento, tendremos a Mateo 5:23 en adelante, Romanos 8:1-13, Hebreos 10:1 al 14 o 13:10 al 16. No vamos a incurrir en todas esas, en completamente todas las escrituras, pero es una especie de guía para cualquier persona que quiera indagar, profundizar más estudio. Ya mencionamos que Vayikra es del tercer libro, la primera parashá o porción, la número 24 en el calendario anual de las porciones. También le recordamos a todos nuestros hermanos que lo que hacemos es establecer la Biblia como la plataforma primordial, es el fundamento, no hay ningún otro fundamento que la palabra del Eterno. Pero en la búsqueda de la verdad incorporamos recursos académicos, teología, a los sabios judíos y obviamente hablamos de profecía porque estamos, como dijéramos, interesadísimos en escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestro tiempo hoy, en el siglo XXI. Estos son algunos de los recursos que estudiamos en la preparación de este mensaje. Y hacemos énfasis tanto en el corazón de la Torah como en puertas a la Torah y los otros demás recursos que ustedes miren en pantalla. Este es un año muy especial para nosotros porque hemos completado 10 años y eso es una gran alegría y un aplauso para el Eterno porque nos ha permitido llegar hasta acá. Y somos gente que adora a nuestro Dios Padre Celestial y que a través de Yeshua HaMashiach nosotros sabemos que hemos encontrado el camino de regreso al Edén. Por eso nos encanta indagar y estudiar su Santa Torah, porque ese es el árbol de la vida. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Un resumen de lo que comprende la porción Vayikra. Y entonces, ¿cómo podríamos empezar?
esta porción tiene tantos detalles acerca de las ofrendas que se hacen para que el hombre pueda alcanzar capacidad de acercarse a Dios, capacidad de ser perdonado por ciertas faltas que no son faltas adrede. El templo recibía ofrendas para expiar faltas que no fueran adrede, que no fueran por rebeldía, que no fueran porque me dio la gana, a sabiendas haciendo el mal, sino que eran por faltas que se hacían en ignorancia, faltas que se hacían por contingencia, pero también por faltas que se hacían por atropello. Es decir, hay una diferencia, porque muchas personas dicen, ¿cómo es eso? Es que hay una diferencia en hacer algo por una injusticia temporal. Un ejemplo, una persona haciendo un negocio que se le fue la mano y le subió el doble, el triple del precio, aprovechándose de la necesidad de una persona. Eso es una maldad temporaria. Pero es muy diferente cuando no estoy justificando. Entonces, hay un perdón también a través de una expiación. Hay ofertas que se podían hacer así para expiar a alguien que cometió una falta, una injusticia de ese tipo. Pero es muy diferente que la persona tenga el alma calcinada y que todo el tiempo esté haciendo injusticia tras injusticia, tras injusticia, porque entonces no hay arrepentimiento. No importa cuántos animales lleve, su conciencia, y eso es lo que habla el libro de Hebreos, que la ley, o perdón, el sistema sacerdotal no podía expiar la conciencia humana. Es imposible. Entonces, por eso es que Dios llega un momento y se cansa y dice, yo no quiero más sacrificios porque me huelen mal ya. O sea, la gente lo estaba haciendo simplemente por una tradición, por salir del problema, pero su corazón no había cambiado realmente. Entonces, vamos a ir estudiando, no me quiero adelantar. Entonces, Dios instruye a Moshe sobre los 5 diferentes tipos de sacrificios que debía ofrecerse en el santuario. El olá, diga conmigo, olá, que es un holocausto, sacrificio, a veces, y recientemente miré al hermano Rico Cortés que decía que hay un gran problema con el concepto de sacrificio en el mundo occidental, y es cierto, porque cuando se dice sacrificio, ¿qué pensamos? Muerte. Inmediatamente es muerte. Alguien tiene que morir. Un animal tiene que morir. Pero el concepto que nosotros tenemos de muerte es que ahí se terminó el asunto. Pero el concepto que debemos de tener de muerte es que la muerte viene como consecuencia del pecado. Pero un pecado de rebeldía. Porque sabiendo el mandamiento, incurrieron en la falta. Entonces, eso trajo la muerte. Y es la muerte la que separa al hombre de Dios, que separa a Dios del hombre. Entonces, pero en este caso, el sacrificio, el olá, no es para alejar al ser humano. Si decimos es una ofrenda, olá, en vez de un sacrificio, olá, el entendimiento es diferente porque es una ofrenda. Entonces, es para traer vida, es para ayudarme a mí que estoy en una situación caduca, de caos, una situación de falta, me va a acercar al Eterno. Entonces, el holocausto era un sacrificio voluntario que tenía un alto grado de santidad. Esto no era juego, esto era algo muy santo. La persona tenía que estar en entendimiento, que primero entender su falta y después ir a presentarlo. Y era considerado como la ofrenda estándar. Esta es una ofrenda de carácter corbán o corbánico, que significa de acercamiento. ¿Okay? Todo animal, a excepción de su piel, todo animal, con la excepción de la piel, es decir, tenían que desollar, quitarle la piel al animal, era quemado en el altar, de acuerdo a Levíticos 1, del 1 al 17. Entonces, la mija u ofrenda de harina, granos o alimentos. Muchas personas ignoran eso, por eso a veces, cuando uno habla con un hermano judío, y uno le habla de que, y la gente enfatiza, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Eso en su contexto adecuado hace sentido. Claro de que la Escritura dice eso y es verdad, pero
Cuando la gente que no entiende el sistema de ofrendas, y yo estoy aprendiendo, no lo sé todo, sigo aprendiendo, ¿ok? Vuelvo y repito, no lo sé todo, yo sigo aprendiendo, pero cuando la gente no entiende, por lo menos la parte preliminar, la parte superficial, se apegan a esa escritura y dicen que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Entonces, ¿para qué sirven las ofrendas de minja u ofrendas de harina, de granos de alimento? Porque cuando una persona carecía de la capacidad económica para comprar un animal y traerlo al sacrificio, no importa si era un toro, o un cordero, o un chivo, o una oveja, o unas palomas, si no tenía dinero, ¿cómo esa persona podía presentarse ante el Señor? Y entonces ahí es donde entendemos que Hashem hizo preparaciones porque su corazón no quiere, en su corazón, en su amor, Él no quiere que nadie se quede afuera. Ricos, pobres, medianos, todo el mundo tiene acceso de traer su ofrenda. Entonces, era un sacrificio hecho de harina, aceite, sal, incienso que se quemaba en partes en el altar y se daba a los sacerdotes para que comieran también. Entonces, una de las grandes cosas interesantes sobre esta ofrenda minja es la camitza. Diga conmigo, camitza. Y la camitza era cuando se traía la ofrenda, ya sea en masa, o de granos o molidos. Entonces, el sacerdote agarraba de esta manera con estos 3 dedos, sacudía que se cayera todo el sobrante, y esto era lo que se quemaba en el altar. Lo demás se almacenaba para que fuera de comida para los sacerdotes. Pero hay un midrash bien interesante sobre la camitza, que tiene que ver con el tiempo que acabamos de celebrar recientemente, que es Purim. Cuando ustedes se recordarán de que Mardoqueo le salva la vida al rey, porque se da cuenta de que hay un complot que lo quieren asesinar, unos trabajadores, ¿verdad? Los coperos o cocineros, y entonces él se da cuenta, manda a avisar al rey, el rey, ¿cómo se dice?, castiga a los malhechores, pero se olvida de agradecer a Mardoqueo. Y entonces Mardoqueo, cuando aquel momento de que el rey se acuerda en una noche de, no le hice el gran favor de reconocer a este hombre, el agradecimiento. Entonces está pensando cómo agradecer y se aparece esa mañana Hamán. El rey había deducido qué puede hacer para honrar a una persona que ha defendido la vida del rey. Entonces Hamán, muy salido, ¿verdad? Muy, como dicen en Puerto Rico, me dijiste, muy afrentado. Ok. Dice, cuando el rey le pregunta, ¿cómo podemos honrar a un hombre así? Entonces él, pensando que era acerca de él, dice, ponle la ropa del rey, ponle una de las coronas del rey, móntalo en el caballo del rey, sácalo a pasear anunciando que este hombre es un hombre especial por toda la ciudad. Y le dice, ok, eso me gusta, ve y haz eso para Mardoqueo. Cuando llega él a recoger a Mardoqueo, dice el Midrash de que él estaba enseñando una enseñanza de Torah a sus hermanos judíos y que estaban estudiando lo de la camitza. Él no entendió absolutamente nada, pero se lo llevó, lo paseó, y después, con el tiempo, antes que ajusticen a Amán, le logra preguntar, dice el Midrash, le logra preguntar a Mardoqueo qué era lo que estabas hablando aquella vez. Y entonces le dice, le explica, esto es la ofrenda de alimentos que se hacen en el templo. Y esto poquito es suficiente para satisfacer, ¿verdad? A Dios le es grato, es agradable. Y entonces él dice, no lo puedo creer. Porque la ofrenda que yo le hice al rey fue de tantos miles de talentos para que pudieran destruir al pueblo judío. Pero tú, Dios, con esa ofrendita tan pequeña, me ha logrado vencer. Entonces, desde ahí, dice en adelante, es de donde surge. Muchos sabios dicen, o esa es la opinión de muchos de los sabios, que de ahí es donde surge la tradición de que cuando nosotros levantamos la Torah en los servicios, cuando decimos, esta es la Torah, Betzot HaTorah, ¿verdad? Entonces, cuando la levantamos, lo apuntamos con el dedo, ¿verdad? El dedo meñique, así. Porque
un poquito de harina, que es posiblemente uno de los mitzvot más pequeños en relación a la pobreza de alguien, de que alguien pueda traer algo. Una obediencia, un mitzvot tan pequeño puede ser capaz de destruir los miles y miles de dólares de un rico que quiere destruir al pueblo de Dios. Y así es como Dios a veces con obediencias, mitzvot tras mitzvot, va destruyendo en cada generación a aquellos que vienen en contra de su pueblo amado. Amén. Un aplauso al Eterno por eso. Cada vez que usted vaya al servicio, esté en el servicio, vaya de visita a una sinagoga y mire esto, recuérdese de ese midrash. El Sevach Shelamim, el sacrificio de bienestar o de paz, era una ofrenda voluntaria, agradecimiento de animales de rebaño, a veces traída para cumplir un voto. Es decir, Señor, yo quiero agradecerte porque me has bendecido. También se hacía de esa manera. Para traer paz. Tal vez hubo una disputa entre alguien, un amigo con usted o un familiar, se hacían ofrendas de ese tipo. La palabra sebaj significa sacrificio u ofrenda. Hace unos años atrás yo les expliqué, si no mal recuerdo, 2 años o 3 años atrás, una de las enseñanzas, la similitud en esa palabra que cuando Yeshua dice, Eli, Eli, lama sabactani, cuando él está colgado en la cruz, y dice, Padre, Padre mío, o Dios mío, se traduce, ¿por qué me has abandonado? Pero si seguimos la raíz de las palabras, ¿verdad? Que no son exactamente igual, pero bien parecidas. Sebaj significa ¿por qué me has ofrendado? Obviamente que dentro del contexto de su sufrimiento, la palabra que hace razón para traducir al español o a otras lenguas romances puede ser me has abandonado, porque él está clamando al Padre porque no siente su presencia. Entonces, ¿por qué me has ofrendado? ¿Por qué me has presentado? O sea, él está no cuestionando la voluntad de su Padre, porque el mismo Yeshua dice que su vida nadie la toma, que él la puso. Entonces, Dios, el Padre, no fue que lo forzó, pero lo presentó y él aceptó la encomienda. Entonces, el hatat, u ofrenda por el pecado, era un sacrificio obligatorio que se ofrecía para expiar los pecados no intencionales. Pecados no intencionales, es decir, usted no tenía, la persona no tenía deseo de cometer esa falta. Por eso no se dice ofrenda de pecado, que es lo que se traduce normalmente. Así lo puse porque así estaba en el comentario de donde se extrajo. Pero la hatat es falta. ¿Ok? Era un sacrificio obligatorio que se ofrecía para expiar las faltas no intencionales. Que cuando la gente dice pecado, la connotación que se le da a la palabra es que es una persona mala, ha cometido faltas. Entonces, todas esas connotaciones que son residuos de la religión tradicional, tenemos que empezarlas a limpiar para poder darle paso a la interpretación judía. La interpretación del pueblo que entiende la Torah. ¿Okay? Estas ofrendas se diferencian de las demás en el tratamiento especial de la sangre del animal y era utilizado para expiar. Por ejemplo, cuando un sumo sacerdote pecaba, los sumos sacerdotes también pecaban. Ahí ¿cómo se dice? Cuentas históricas de gente que faltó. Si el rey pecaba, si toda la nación pecaba en ignorancia o incluso por una decisión incorrecta del Sanedrín, hasta incluso porque el Sanedrín dijeron, esto se va a hacer, y era la decisión incorrecta, pues hacían pecar al pueblo. Entonces, este tipo de faltas también cubría este tipo de situaciones. El Sanedrín es el tribunal superior. Solo se puede ofrecer un korban hatat si el pecado no fue intencional. Recuerden, si el pecado no es intencional, es una falta. El asham u ofrenda de castigo por traspasar
era una ofrenda, esa es la última, era una ofrenda obligatoria de compensación o de retribución también de un carnero, se hacía con un carnero. Se requería principalmente por transgresiones, fuesen intencionales o no. Por ejemplo, apropiarse indebidamente de una propiedad. Apropiarse indebidamente de una propiedad conlleva tener un conocimiento que estás implementando para llevar a cabo la transacción. Es decir, no puede ser que lo hiciste intencionalmente. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay un nivel de injusticia, pero es temporal. No es que la persona practica todo el tiempo la maldad. Pero quiso aprovechar de una situación, pero es injusta. Entonces, apropiarse indebidamente de una propiedad, esta corbán se ofrecía en casos en los que estaban implicados una mala intención, como no cumplir con un juramento asumido. ¿Cuántas veces hay gente que jura y se retracta del juramento, pero no lo hacen correctamente? Por situaciones de deshonestidad o jurar en falso. No es que se retractan, sino que juran en falso. Dicen, lo voy a hacer cuando realmente en su conciencia dicen, nunca voy a hacerlo. También cuando se hacía algo cuestionable sin primero verificar la ley. Hay que verificar la ley cuando se va a establecer, especialmente con negocios. Esta mañana les hablaba acerca de esta situación con esta familia, ¿verdad? De que estaban trabajando, estableciendo el negocio y muchas trabas. Se hacía en la retribución y adición, se presentaba la ofrenda, sacrificio a Sham. Si la persona víctima había muerto y no tenía un familiar y ahora le toca hacer la retribución se le pagaba al Cohen. Alguien tenía que haber la acción de devolver, de retribuir lo que la persona había tomado. Por eso cuando veamos el contexto que dice, ¿cómo es que se llama? Bendito sea Hashem, el pequeñín que quería ver a Yeshua y no podía, hombre, se me va ahorita el nombre. Aleluya, alguien que me ayude. Se acuerda que era chaparrito, pero que trabajaba con los taxis, ahorita se me ve el nombre. Y entonces con los impuestos y tuvo que subirse a un árbol para poder ver a Yeshua y inmediatamente Yeshua le dijo, mira, bájate que esta tarde, esta noche voy a cenar a tu casa, voy a estar contigo. Entonces, esta persona se arrepiente y le dice a Yeshua, voy a devolver a todas las personas que le he tomado 4 veces. Fíjense bien, está diciendo, voy a restituir lo que yo tomé, pero tiene que hacer la ofrenda por la falta, o sea, un hatat. Y tiene que también hacer la ofrenda, posiblemente, tal vez por paz. Y quizás también tenga que hacer una ofrenda a Sham. Todas estas pueden ser que tenga que hacer la persona, entonces por eso está hablando de 4 veces, y después pagar el dinero que toma, por eso habla de 4 veces. Si entendemos esto dentro de un contexto cultural, pues entendemos de lo que está hablando, porque a veces nos parece, wow, ese hombre le va a dar 4 veces a las personas, pero él tenía, para poder retribuir, para poderse ponerse en paz con esa persona, tenía que pasar el proceso jurídico, no religioso, porque acuérdense que esos son mandamientos que se tienen que establecer para que haya justicia en Israel. Para que nadie se aproveche, para que la bondad y la justicia caminen de la mano. Entonces, en este entender, ¿ok? Entendiendo la cultura, o la cultura de las ofrendas, podemos entender a qué más o menos se estaba refiriendo este varón cuando Zaqueo, bendito sea el Eterno, Zaqueo, ok, aleluya. Entonces, yendo hacia una dirección, estamos hablando que Vayikra significa él llamó. ¿Quién es el que llamó? Dios. Dios no quiere tenernos lejos. Acuérdense, Moshe es el intermediario, es el que está haciendo el papel de Mashiach en ese momento. Está haciendo el papel de Mashiach, de rey, hasta de sacerdote, porque es el que prepara a los sacerdotes para que hagan la función de lo que Dios quiere que ellos hagan en el tabernáculo. Entonces, aquí miramos cuando Yeshua llama a los discípulos. Mateo 4, 18 al 22, y dice, mientras Yeshua caminaba por el lago Kinneret, vio a 2 hermanos que eran pescadores, Shimón
conocido como Kefas, y su hermano Andrew o Andrés arrojando su red en el lago. El lago Kineret es el mismo de Galilea. Yeshua les dijo, venid en pos de mí. Venid a mí, dicen algunas traducciones. ¿Qué le está diciendo? Los está llamando. Vengan. Y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál era el objetivo del tabernáculo? Simplemente que trajeran ofrendas para expiación. Entonces, ¿cuál es el orden o el objetivo de las ofrendas de expiación? Para que la gente se purificara y se pudieran acercar a Hashem. ¿Y cuál es el objetivo de poder estar cerca de Hashem? Que reciban del pan de vida, que reciban de la Torah, que reciban del árbol de la vida para que puedan regresar al Edén, para que puedan restaurarse a través de la intervención sacerdotal a la voluntad del Eterno, a la voluntad perfecta del Eterno. ¿Y quién les va a enseñar? Pues obviamente los sacerdotes estaban encargados en aquel tiempo de enseñar directamente la Torah. Entonces, Yeshua les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál era el objetivo del tabernáculo? Acercar al pueblo. Pescar al pueblo que se quedara en obediencia para que su restauración se lleve a cabo. Entonces aquí les está diciendo lo mismo. Yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Yo quiero que Dios los utilice a ustedes como personas que van a ir por doquier a recoger la cosecha que el Eterno ha preparado. Que ustedes lleven la enseñanza de la Torah. Que sean utilizados para alcanzar a otras vidas. Enseguida dejaron sus redes y se fueron con él. Enseguida, así mismo obedeció Moshe. Cuando, ya vamos a hablar más adelante, se posó la Onán, la nube del Señor. Nadie pudo entrar. Era tan densa que no se podía entrar. La presencia del Eterno era tan densa que no se podía entrar. Pero de repente Hashem lo llama desde adentro. Y él inmediatamente va. Enseguida dejaron, dice acá, sus redes y se fueron con él. No lo pensaron. Discernieron en el espíritu que este hombre tenía algo especial. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacob ben Zabdai, que viene siendo los hijos de Zebedeo, y Johanan, su hermano, en la barca con su padre Zabdai, reparando sus redes, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y se fueron con Yeshua. Es interesante como la escritura dice, dejaron la barca y también a su padre. Porque ¿qué es lo que dice Yeshua? Aquellos que han dejado hijos, madre, padre, no es que tenga que ser así. Él está hablando del sacrificio que mucha gente va a hacer para servir a Dios. No es que todo el mundo tenga que abandonarlos, pero está hablando desde el punto de vista que la verdad hay que seguirla. Y a veces cuesta tener que partirse. Aquí está la palabra clave de Vayikra, separarse para la gloria de Dios. Porque eso es lo que más nos cuesta a nosotros entender estas verdades. Dios quiere que nos separemos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo que trae es la consecuencia de muerte. Constantemente, eso es lo que hay. Hay injusticia, hay maldad, hay crimen, hay muchas cosas excepto tratar de sembrar la voluntad de Dios. Entonces, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y se fueron con Yeshua. ¿Nos ponemos de pie un segundito, por favor? Berehu et Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Amén. Bendecido es Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Pueden sentarse, gracias, hermano. Algunas de estas fotografías, pues obviamente no tenemos los derechos, pero si alguien nota y quiere que yo quite de cualquier foto de estas presentaciones, con mucho gusto lo hago. Pero no tengo el nombre de la persona acá, no estaba en la capción, pero
para darle honra, ¿verdad?, a quien pintó esto, pero es una preciosura de pintura. Entonces, Hashem nos dice de esta manera en Parashá Vayikra, la palabra de la Torah, dice, llamó a Moisés y Hashem le habló desde el Mishkan o la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, esto es mensaje para toda la congregación, cuando de entre de vosotros traigan una ofrenda a Hashem, de los animales de la vacada o del rebaño traerán su ofrenda. Estos son los que ustedes pueden, animales de la vacada, es decir, animales del ganado vacuno o rebaños ovejunos. Traerá su ofrenda. Si la ofrenda de alguno fuere holocausto de buey, macho vivo ofrecerá. ¿Y por qué empieza por el buey? Porque esa es la mayor de las ofrendas, es la más cara, es la más alta. Lo traerá a la entrada de la tienda de reunión voluntario delante de Hashem. Tiene que ser una ofrenda voluntaria. Y también vale recalcar, ustedes lo han leído, estoy seguro, de que el buey se utilizaba especialmente en la purificación, en la iniciación, en la consagración de sacerdotes, en la limpieza del sacerdocio y la limpieza también del santuario, justamente con todos los artículos del santuario. Entonces, él apoyará, dice, sus manos. Esa es, ¿verdad?, haciendo, a veces decir la transferencia de sus faltas, pero la misma palabra lo explica. Él apoyará sus manos sobre la cabeza del corbán, de la ofrenda de acercamiento, y le será aceptable para expiar por él. Y Dios la va a aceptar para que pueda expiar por él. Y aquí es donde está creo yo que es la gran confusión, porque cada una de las ofrendas de animales había un derramamiento de sangre, y entonces Hashem decía que la vida estaba en la sangre. Entonces ahí mismo, vuelvan a ver aquí y entiéndame, cuando dice la Escritura claramente que la vida está en la sangre, es que entendamos que no se trata de muerte, porque obviamente entendemos que los animales van a ser sacrificados, van a morir. Y dice un midrash, ¿verdad? No lo voy a decir completo porque es un poco largo, pero en síntesis lo que dice el midrash es que los animales están gozosos de poder servir al Eterno de esta manera, de ser objeto de expiación. Entonces, cuando dicen es que la vida está en la sangre, es que recordemos que lo que está viendo aquí es una transacción. Es para recordarte, no del sacrificio del animal. No es porque el animal no valga como un ser vivo, pero que estés consciente de que esa transacción o ese intercambio de darte vida a ti ha causado la muerte de un animal. Es para traer conciencia de que hay un sacrificio, sí, pero de que es para darte vida, que estás pasando, ¿verdad?, de lo que es muerte, de lo que es situación de caos, de inframundo, a poder estar ante la presencia de Dios, que implica todo acerca de vida. Entonces, si la ofrenda de alguno fuere holocausto de buey, macho vivo ofrecerá. Salto al 4. Él apoyará sus manos sobre la cabeza del corbán, ofrenda y le serán aceptables para expiar por él. Degollará el toro o el buey delante de Hashem. Los hijos de Aarón, los Kohanim, traerán la sangre sobre el altar alrededor que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Desollará significa quitará la piel del holocausto y lo partirá en pedazos. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego sobre el altar y dispondrán leña sobre él. Los hijos de Aarón, nuevamente los Kohanim, dispondrán los pedazos, las cabezas y los cebos sobre la leña que está sobre el fuego, que está sobre el altar. Las entrañas y sus pies serán regados con agua o limpiados con agua, y el Cohen hará que todo se humee sobre el altar. Un holocausto, una ofrenda encendida, una satisfacción aromática, o como lo conocemos tradicionalmente, aroma agradable para Hashem.
esta parte de Levítico es la que realmente a veces parece a la iglesia moderna que no atrae mucho. Y usted dirá, la iglesia moderna. Ok, le voy a decir algo, que yo estudié preparando esto y vine a entender que muchos escritores opinan de que esto sucede también en Israel. Que el judío promedio que va a la sinagoga, no estamos hablando de los estudiantes, ¿verdad?, que se están haciendo rabinos, no, estamos hablando del judío promedio que va a la sinagoga, le pasa lo mismo. En el tiempo, llegando a Vallecra, empieza a haber falta de asistencia en la sinagoga hasta el día de Pesaj, es que se presenta. Porque no quieren trabajar con esto, porque es tedioso. ¿Ve? Y esta descripción completa a través de 5 capítulos de Vallecra es bastante intensa. ¿Ok? Y entonces, no es muy atractiva desde el punto de vista que es técnica. Pero no tenemos, y yo quiero ser enfático, pero al mismo tiempo aclararlo. La vez pasada yo dije que usted no tiene que ser súper conocedor de las cosas del templo. Yo no estoy tratando de disminuir la intensidad de su estudio. Lo que estoy diciendo es que hay personas que les gustan mucho el estudio del templo. Si a usted le encanta, Baruch Hashem, bendito el Eterno, usted sigue estudiando y aprenda todo lo que tiene que aprender. Pero para la persona promedio, que tal vez no tiene ese interés, que no se sienta culpable, pero es requerimiento que usted tenga por lo menos el enfoque superficial, que usted puede entender para qué es tal cosa. No las profundidades y todas las cosas espirituales, las conexiones, no. Pero por lo menos entenderlo. No sé si me explico. Usted entra a una casa nueva, usted se muda a una casa nueva, ¿qué es lo primero que usted hace? Va a ver dónde se prenden las luces. Va a ver dónde se hacen las conexiones, dónde va a ser el cuarto de usted, dónde va a ser el cuarto de huéspedes, dónde van a ser sus hijos, me está entendiendo, dónde van a poner las lavadoras, las secadoras. Es decir, usted hace un reconocimiento de la nueva estructura. Pues obviamente, de la misma manera tenemos que entender la casa de Dios. ¿Por qué tenemos que entender, aunque sea superficialmente, tener un entendimiento de la casa de Dios? Pues siempre. Porque tiene que ver con toda nuestra manera de vivir en santidad. Si nosotros somos el templo de Yeshua, el Mashiach, si somos el cuerpo de Mashiach y no entendemos el templo, ¿cómo vamos a entender cómo vamos a vivir nuestra vida en Mashiach? Entonces tiene una conexión que implica y nos ayuda a entender mejor cómo nos debemos de llevar, cómo debemos de comer, cuándo nos debemos de guardar, cómo nos debemos de guardar. Amén. Aleluya. Entonces la nube de la Shekinah de gloria baja al santuario, pero mantiene a Moshe a distancia, hermano. Separación. La Shekinah de Dios se asienta, pero en ese momento el Señor no lo deja entrar. Él establece una separación. Lo detiene, pero la voz de Adonai lo llama a que se acerque, Vallecra. Y él llamó, acércate, pero ahora hay un perímetro de santidad. Esto mismo es similar a lo que vemos cuando la llama, ¿verdad? La zarza ardiente, Dios lo llama desde ahí, el hombre mira desde largo este misterio, esta cosa milagrosa, que no se quema la zarza, pero que brilla, entonces va y se acerca. ¿Ves? Mira el fuego purificador, el fuego de Dios, pero se mantiene a distancia, pero la voz le dice que se acerque. En el momento que él se va a acercar, párate y quítate el calzado de tus pies. Está estableciendo un perímetro. De ese momento, de ese lugar donde estás pisando, para acá, tienes que quitarte las sandalias. ¿Por qué? Porque es un derecho de acceso. Tú tienes que cumplir un mínimo requerimiento de santidad para acercarte un poco más a mí. ¿Estamos entendiendo? Entonces a veces confundimos estas cosas y no queremos que Dios nos ponga limitaciones así. No queremos aprender estas cosas porque nos enseñaron no, que todos ya estamos ahí en el lugar santísimo. No. Tienes que hacer la instrucción. Tienes que pagar el precio. Cuando digo pagar el precio no estoy hablando de pagar. Estoy hablando de que tienes que someterte al precio que es obediencia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dice,
Pero la voz de Dios lo llama y que se acerque e inmediatamente le establece un perímetro de distancia o de acceso. Hasta ahí puedes llegar, de aquí para acá tienes que hacer otra cosa más. Lo mismo en el templo. ¿Ok? Lo mismo en el templo. Hemos aprendido que habían 15 diferentes niveles, dicen los sabios, ¿verdad? Para llegar hasta el lugar santísimo. Por eso es que son 15 niveles que estudiamos. Son 15 diferentes niveles cuando hacemos el Haggadah en Pesach. Son 15 pasos, porque cada paso nos va llevando más cerca. Entonces, aleluya. Lo otro es que la tierra donde está la presencia automáticamente se vuelve santificada. Donde quiera que Dios se pare, es lugar santo, automático. Eso no tenemos que discutirlo. Esta es tierra santa, pero Dios llama a Moshe a dialogar con el Todopoderoso. Así mismo es que pasa en el Sinaí. La apariencia es impresionante. La nube de gloria cubre la montaña y nadie puede acercarse. Lo mismo sucedió en el capítulo 19. ¿Qué dijo Dios? Que ninguna persona del pueblo suba a la montaña porque muere. Está estableciendo una zona limítrofe de acceso para ciertos segmentos del pueblo. Pero los líderes pasaron al medio, a la mitad de la montaña. Pero el único que podía llegar hasta arriba era Moshe. Y aún debajo de esa nube había un límite. Porque ustedes se acuerdan que cuando Moshe le dice al Señor, enséñame tu gloria, él quería ver de frente a frente al Señor. Aunque la Escritura dice que él hablaba frente a frente con Dios, es por cercanía, no porque realmente él vio el rostro de Dios. Entonces dice que Dios le dijo, voy a pasar todo mi bien enfrente tuyo, pero no me vas a poder ver de frente sino la espalda. Entonces, aún así, Dios le establece el límite. ¿Estamos entendiendo? Un límite de acceso. Entonces, hay gente que se molesta con las congregaciones, con los pastores, cuando hay estructuras, es que así está establecido. No es que si no nos copiamos de los patrones bíblicos, ¿de quién nos vamos a copiar? De los patrones mundanos, de los patrones de las compañías de negocios, porque hay mucho de eso hoy en día en las congregaciones. Se introducen conceptos y preceptos de compañías de negocios dentro de la iglesia. Es por eso que las cosas se confunden. Dios quiere que sigamos los patrones establecidos en la estructura bíblica. ¿Amén? Ok, seguimos adelante. Estamos aprendiendo, hermanos. Dios llama a Moshe a su santidad. Dios nos ha llamado a todos nosotros a su santidad. Y como es su santidad, tenemos que ser humildes y reconocer que tenemos que llenar ciertos requisitos. En este caso, Yeshua pagó el precio más grande. Abrió las puertas. Nos llevó hasta el lugar santo. No al lugar santísimo. No enfrente del arca del pacto, sino al lugar santo, donde está la menora, para que nos ilumine la luz de la Torah, donde podamos levantar alabanzas al Eterno. Ese es el encer, el altar del incienso, y que recibamos la provisión del Eterno, que son los panes de la presentación. Hasta ahí nos llegó Yeshua. En Él estamos sentados a la diestra del Padre. Pero no significa que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. Que a través de Él, que es quien nos representa, es nuestro abogado, tenemos representación a la derecha del Padre. Eso es lo que significa. Entonces, Dios llama a Moshe a su santidad. ¿Cómo? Por medio de sus mandamientos y el proceso de purificación. Tenemos que ser purificados. Tenemos que ser purificados. Aún en Yeshua tenemos que ser purificados. Tenemos cada día reconocer. O cada semana, antes de entrar al Shabbat, reconocer dónde estamos. Y el proceso de ofrendas expiatorias, acuérdense que estamos estudiando Vayikra. Estamos estudiando el contexto de aquel momento, 3.500 años atrás, cuando se inaugura el Mishkan, o la tienda de reunión, pero al mismo tiempo haciendo un contraste con lo que hemos recibido al presente a través de Yeshua. ¿Okay? Entonces, por medio de sus mandamientos y el proceso de purificación
y de las ofrendas expiatorias que Él, Dios, Él establece para poder acercarnos a Él. No es como yo quiera, no es cuando yo quiera o como me parece. Hashem no puede ni va a disminuir el impacto de su santidad, hermano. No lo hizo por Moshe, no lo va a hacer por nadie. Vuelvo y repito. No disminuyó para Moshe, no lo va a hacer por ninguno de nosotros, por nadie. No va a disminuir el impacto de su santidad, pero todavía busca acercar a la humanidad. ¿Acercarnos a quién? A Él. El dilema es que tenemos esta tendencia de reducir lo divino a nuestros propios términos. Queremos entender a Dios con nuestros propios términos. Ah, que Dios debería haber hecho esto. Entonces no sería Dios. Dice, queremos producir a un Dios de acuerdo a nuestras predilecciones o conveniencias que sea fácil de usar, que sea fácil de manejar para nosotros, que sea más fácil de entender para nosotros. El Dios de Israel siempre trascenderá nuestro entendimiento, pero nos ha llamado a través de esta división. ¿Cuál es la división? Que nos sometamos a su voluntad. Esa separación, el único puente que puede establecer es que nos sometamos a Yeshua, quien es el puente. Pero cuando decimos en Yeshua, es en la obediencia de Él también. Es en la obediencia del Mashiach. Así, entonces, es a través de esa división. El desarrollo espiritual significa aprender a reconocer la trascendencia de Dios, así como aprender a escuchar su llamado a través de la división. La división no es el impedimento, porque si Él nos llama, Él quiere que nos acerquemos, pero tenemos que obedecer cuál es la prescripción para que crucemos el puente. ¿Qué es lo que va a cerrar el gap, cerrar el abismo? Es la prescripción que Él da. No debemos tratar de desechar la ley, sino a entender su valor y propósito. La ley tiene un valor gigante que es purificarnos de la maldad, de la injusticia. Santiago 4:8 dice, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Lavaos las manos pecadores. Purificad vuestros corazones porque vuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y eso es cierto. Hermanos, muchas veces nuestras decisiones se miran en ese trampolín o en esa cuerda floja. ¿Qué hago? Dios dice esto, pero esto conviene. Entonces estamos en eso, decidiendo entre lo que le agrada a Dios y lo que no. Entonces dice todavía Santiago, cuando busquemos a Dios con todo nuestro corazón y nos acerquemos a Él, sentiremos su presencia una vez más. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Ese cuando me busquéis de todo vuestro corazón es el corazón que no le es tropiezo obedecer el misfot, el mandamiento, que no encuentra peros, que no encuentra excusas para someterse al mandamiento. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Se está refiriendo como niños en obediencia. Que sigamos el mandamiento como lo sigue un niño. Esta intención divina es evidente en las primeras palabras de Adonai cuando se dirige a Moisés después que lo llama y le dice que se acerque. Ahora, vamos rápido, hermano, créame que vamos rápido. La palabra para ofrenda, perdón, me salté acá. Cuando algunos de entre vosotros traigan una ofrenda a Adonai, traeréis vuestra ofrenda de las bestias, de las vacas y de las ovejas. Ok, entonces dice, la palabra para ofrenda es corbán. Corbán que significa, viene de la palabra karov, que significa acercar. Entonces, ¿qué significa venir o estar cerca? Venir, acercarse y estar cerca. A través de la ofrenda, los hijos de Israel pueden acercarse a Dios, aunque su santidad los mantendría a distancia. Dios acerca, ¿a dónde se acercaban? Al templo. Pero ellos no tenían acceso a todos los otros niveles de santidad, a las otras recámaras o cámaras de santidad. Había un lugar. Entonces, ¿por qué? Porque la santidad que Dios exige los prevenía de eso. Los acerca, pero hay un perímetro.
Hay un nivel de acceso. Entonces eso es lo que pasaba. De hecho, la raíz Karab aparece 2 veces en este verso porque también forma el verbo convertido a traer ofrenda. Cuando tú traes, es implicativo. Está incluido el hecho de que te tienes que acercar para traer. Cuando usted lleva un regalo, un cumpleaños, usted trae el regalo a la fiesta. ¿Estamos entendiendo? Entonces, traer el regalo es implicativo que te acercas a la fiesta. Entonces, literalmente, nuestro versículo dice, cuando alguno de vosotros presente una ofrenda de proximidad. Eso es lo que quiere decir. Dios llama a Moisés a través de la distancia de su santidad y le da instrucciones sobre cómo uno puede acercarse a lo santo. Y hemos visto el sistema levítico tradicionalmente e históricamente. Lo hemos interpretado como un impedimento, cuando realmente no es un impedimento, es el vehículo del acercamiento. No es que nos prevé de poder acercarnos al Señor, sino es el contrario, nos acerca. La ofrenda misma salva la distancia entre el hombre y Dios. Volviendo a repetir que para acercarse hay que llegar. Porque es Corbán lo que se acerca y el hombre debe acercarse para poderlo presentar. Aleluya. Entonces, terminando el Éxodo, el Mishkan ya está terminado. Terminando el libro del Éxodo, el Mishkan ya está terminado. Moshe inspecciona y todo está bien, bendice al pueblo, les agradece, ¿verdad?, por todo el trabajo tremendo. Así mismo como Dios, la semana pasada lo mencionamos también, que cuando Dios terminó la creación dijo, todo está bien. Aleluya. Entonces, Dios desciende y el nivel de Kadushá, santidad en el santuario, incrementa. Y Moshe no podrá ingresar más como antes tenía ingreso. Él es levita. Moshe es levita. Es el líder. Es el rey. Hace de profeta. Y también es el que va a entrenar a los sacerdotes a hacer su sacerdocio. Pero ahora ya no va a poder entrar como le daba, no es que le daba la gana, me refiero con el mismo acceso que tenía antes. ¿Por qué? Porque ahora ya Dios está empezando a delegar. Ya tiene un nivel de acceso limitado, porque ahora no es la jurisdicción de Moshe llevar a cabo el sacerdocio. ¿Estamos entendiendo? Aunque él haya preparado a todo el mundo. Tiene un acceso como de emergencia, como cuando más adelante miramos en la porción, en la Parashá Shemini, que los hijos de Aarón cometen la falta de presentar un fuego que Dios no ha ordenado. Ellos mueren y entonces miramos a Moshe trabajando, pero él está en esa semana, es la semana de preparación. Él tiene acceso todavía porque está preparándolos. Y es durante esa semana que ellos cometen la falta. Por eso es que miramos a Moshe adentro del tabernáculo. Entonces, y ya Moshe no podrá ingresar al santuario como antes y como cuando él subía al monte Sinaí. Que mirábamos en la Onán y él se acercaba. Y ya expliqué de que aunque él se metía debajo de la nube, él tenía cierto límite dentro de esa misma nube. Y eso de las nubes nos deja saber que cuando el sumo sacerdote Yom Kippur entraba, también miramos esa fotografía, esa dinámica, cuando entraba el sumo sacerdote enfrente de la arca del pacto, él tenía que llevar el censario para provocar la nube, porque él no tenía permitido ver directamente el arca del pacto. ¿Estamos entendiendo? Tenía que crear esa nube, nuevamente semejándose a la nube, la Onán de la Shejina de Dios. Observemos que Moshe recibe privilegios de acceso a espacios sagrados. Pongamos atención a esto. Y de ejecución de acciones portentosas. Pero siempre en ambas situaciones Moshe tenía límites de acceso y de autoridad. Yo le estaba hablando de ciertos casos. Pero en todas las situaciones que miramos en las Escrituras, miramos ciertos momentos que él tiene autoridad y ciertos momentos que se le limita. ¿Ok? Recordemos, el poder viene de Dios, pero es en autoridad delegada al hombre de Dios que éste ejerce para que Dios manifieste su poder en la tierra
¿Estamos entendiendo? Dios da la autoridad, pero el poder no es del hombre. Sigue siendo Dios, pero como Él lo ejerce, ¿verdad? Entonces Dios apoya la autoridad de ese hombre y manifiesta ese poder. Por ejemplo, tomando a Moshe como el hombre elegido, Moshe se desviste, cuando digo el elegido porque es el Mesías de su tiempo, Moshe se desviste de sus ropas nobles y va a su gente, los israelitas. ¿Quién se desvistió de sus ropas nobles en el cielo? Yeshua. Y bajó a este nivel, que es un nivel más bajo de lo que de su reino representa y lo que su nobleza representa acá. Se desvistió de todo, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, dice la Escritura. Entonces, Dios no le da acceso en ese momento para ser el libertador. Él quiso ir a liberar a su pueblo. Él quiso intervenir en su propia fuerza, en su propia capacidad, en su propio liderazgo, pero Dios no se lo permitió. Ser el libertador de ese momento, así que todo se le terminó matando a un egipcio, tuvo que huir, y después huye a Madián, donde Dios tiene que pulirlo. Hay una limitación de acceso. 40 años después, Adonai lo llama desde la zarza ardiente, antes de acercarse, ya lo miramos, le dice, antes de acercarse, quítate el calzado de tus pies. Muchos sabios opinan de que ese calzado representa su mundo pasado. El mundo donde él se desenvolvió. El mundo egipcio. Toda la carga de lo que era él antes. Te voy a hacer un verdadero pescador de hombres, en otras palabras. Un verdadero pescador, libertador de tu pueblo. Entonces, antes de acercarse, quítate el calzado porque es acceso para entrar al espacio sagrado. La última peste, juicio sobre Egipto, no la declara Moisés. Si usted se acuerda bien en la escritura, le dice el faraón, sabes que no te quiero volver a ver por acá, porque si yo te vuelvo a ver, en otras palabras le está diciendo, te voy a matar. Tienes razón, ya no me vas a volver a ver. ¿Por qué? Porque él no tiene derecho de quitar vida. El que da vida y el que quita es Dios. Entonces Dios es el que dice que va a traer la muerte de los primogénitos. Entonces ahí él tiene una limitación de poder y de autoridad. Todas las demás juicios, todas las demás, ¿cómo se dice? Plagas, las profesa él, las dice él. Esto es lo que va a pasar. Entonces, al cruzar el Yam Suf, Dios le dice, no claves a mí, levanta tu vara. Él levanta su vara, él se parte el mar. Pero cuando llega al otro lado, el que cierra el mar es Dios. ¿Estamos entendiendo? Le da autoridad primero, pero después se la limita. ¿Por qué? Porque solo Dios quita la vida. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios cierra el mar? Mueren todos los egipcios. Entonces no puede. ¿Estamos entendiendo? Dios tiene que dar evidencia al mismo hombre que le ha llamado, quién es el que es dueño de la vida y de la muerte. ¿Quién es el que da vida y quién es el que puede provocar también la muerte? Entonces, en el monte Sinaí, el límite de acceso, ya lo explicamos. El pueblo, líderes y Moshe en los diferentes niveles. Después del incidente del becerro de oro, aún con el perdón de Dios, Moshe, Dios los perdona. Dios le dice, está bien, los voy a perdonar. Pero cuando baja Moshe a ejecutar todo lo que le dice el Señor, tiene que sacar el Mishkan fuera del centro del campamento. ¿Por qué? Porque al que fueron perdonados, la kedushá del pueblo está abajo. No merecen tener al Mishkan en medio. ¿Estamos entendiendo? Porque hay una separación entre la santidad y el pecado, la falta. Especialmente el de idolatría, aunque fueron perdonados, pero tienen que pasar el proceso de purificación. Entonces, Moshe liberó al pueblo, dirigió la construcción del Mishkan y lideró al pueblo por el desierto 40 años, pero no pudo entrar a la tierra prometida. No pudo entrar a Eretz Israel. Aun cuando lo suplicó, Hashem no le dio acceso. Pero no era el asunto de que si lo merecía o no. Es por la falta de que él golpeó la piedra 2 veces y no le dio la gloria a Dios. Pero al mismo tiempo él formaba parte de esa primera generación que ninguna dijo en su juramento Hashem iba a entrar. Con excepción de Josué y Caleb. Ok, vamos hacia el fin. Por tanto, entendemos que Dios le da la autoridad y accesos a Moshe y también se los limita. Igualmente a nosotros. Tenemos que entender eso.
No importa si es el pastor, si es un asistente en la congregación, un líder, una persona con talentos, no importa. Todos tenemos limitaciones. Y entre más lo entendamos rápido, es mejor. Moshe recibió acceso a revelación del cielo y las instrucciones, diseños y permisos para construir el Mishkan. Pero ahora, terminando, no puede entrar. Aquí observamos esta sombra del Mashiach. Observa esto. Aquí observamos otra sombra del Mashiach, Yeshua. Moshe es quien entrena, prepara e instruye a Aarón y sus hijos. Pero después que ellos tomen el control del Mishkan, Moshe no tiene acceso más al santuario, queda fuera de su jurisdicción. De la misma manera, Mashiach vino del cielo, donde él es el sumo sacerdote de acuerdo al rol de Melquisedec o a la orden de Melquisedec. ¿Ok? Pero aquí en la tierra están los levitas. Él no tiene jurisdicción en la tierra. Él no tiene jurisdicción en la tierra. ¿Por qué? Porque él no es levita, sino que viene de la tribu de Judá de acuerdo a la carne. Entonces, y aunque Moshe era levita, después de consagrar a los sacerdotes levitas, su rol se sintetiza en el de ser el líder, rey, profeta del pueblo. Pues igualmente Yeshua, aunque él es sumo sacerdote en el cielo, aquí no podía ejercer como sumo sacerdote. Y de la misma manera, se convierte ahora en el Rey de Gloria a quien estamos esperando. Lo explica aquí en Hebreos 8. Este es el punto central de lo que hemos estado diciendo. Tenemos el Cohen Gadol, como se ha descrito, y él se sienta a la diestra del poder, Hageburah, en el cielo. Ahí sirve en el lugar santo, es decir, en la verdadera tienda de reunión, la que no fue erigida por seres humanos, sino por Adonai. Porque cada Cohen Gadol, cada sumo sacerdote está designado para algo. ¿Para qué? Para ofrecer tanto ofrendas o regalos como sacrificios. Así que este Cohen Gadol, refiriéndose a Yeshua, también tiene que tener algo que pueda ofrecer. ¿Qué es eso? Él mismo. Él tiene que ofrecer algo como Cohen Gadol. ¿Quién era el que ponía todas las ofrendas colectivas para beneficiar al pueblo? Era el Cohen Gadol. Él las tenía que comprar de su dinero. Cuando era para pecados colectivos, era el Cohen Gadol el que hacía eso. Él las escogía y él pagaba el precio. Entonces, ¿qué es lo que tenía que ofrecer Yeshua? Él mismo. Ahora bien, si él estuviera en la tierra, él no sería un Cohen en absoluto, puesto que ya hay Cohanim, ya hay sacerdocios descendientes de Sadoc, lo puse en paréntesis, porque tenemos que entender en el tiempo de Yeshua, ¿ok? Los descendientes de Sadoc, sacerdotes patrilineales de Eleazar, que era el primogénito de Aarón. Y ahorita vamos a ver en Ezequiel por qué sucede esto, que antes eran los hijos de Aarón, ¿verdad? Eran todos, pero ahora Dios establece que solamente los descendientes de Eleazar, que vienen por la línea patrilineal hasta Sadoc. ¿Ok? Digan amén, hermano. ¿Estamos entendiendo? Ofreciendo los dones requeridos por la Torah. Vuelvo y repito. Ahora bien, si él estuviera en la tierra, él no pudiera actuar como un Cohen Gadol o un Cohen en absoluto, puesto que ya hay Cohanim, ya hay sacerdotes, ofreciendo los dones requeridos por la Torah. Pero lo que está sirviendo es solo una copia y sombra de original celestial. Ellos están simplemente siguiendo un patrón celestial. Es decir, el nivel de Yeshua es más alto, porque cuando Moshe estaba a punto de erigir la tienda, Dios le advirtió: procura que hagas todo de acuerdo al modelo que se te mostró en la montaña. Pero ahora, dice el 6, la obra que se le ha encomendado a Yeshua es muy superior a la de ellos. Así como el pacto por el que media es mejor. ¿Quién es el que media? Yeshua está mediando por un pacto mejor. Entonces, es que la gente confunde, porque el pacto al que se está refiriendo aquí no es el pacto de toda la ley, es el pacto sacerdotal. El contexto de toditito el libro de Hebreos es sacerdocio. El sacerdocio no está hablando del pacto como toda la ley, el cadre de los 613 mandamientos. No, señor. Sino que dice, porque este pacto
en paréntesis, sacerdotal, ha sido dado como Torah sobre la base de mejores promesas. ¿Cuáles promesas? Está hablando, ¿verdad?, de que el sacerdocio se volvió infructuoso por muchas razones, ¿ok?, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ahora él está trayendo un pacto, está ejerciendo un pacto de mejores beneficios, de mejores promesas. De hecho, si el primer pacto sacerdotal no hubiera dado lugar a fallas, algunas traducciones dicen debilidades, en otros dicen críticas, no habría habido necesidad de un segundo. Está refiriendo, en otras traducciones dice de que si no, como era imperfecto, óigame, el sacerdocio no era imperfecto. El sacerdocio no pudo haber sido imperfecto. Entonces, todo lo que hicieron a través de todos los años, desde que fue establecido el Mishkan hasta el momento que se destruye el templo en el 70 del primer siglo, pues no sirvió. Era pura mentira. Dios le dio algo falso. No podemos decir cosas así, porque estamos haciendo al mismo Dios a quien servimos mentiroso. ¿Ve? Entonces, aquí es donde tenemos que entender del pacto sacerdotal que se le dio a Aarón. ¿Ve? No hubiera dado lugar a fallas, debilidades y críticas. Sí, debilidades por la carne, debilidades por la naturaleza humana. Hay una parte en uno de los, no sé si es en el 4 o en el 6, me disculpan que no recuerdo exactamente, pero está en hebreo donde dice que también el sacerdote puede ser de que sea movido a tener misericordia por faltas ajenas, porque son seres humanos. A veces nosotros queremos ser misericordiosos en nuestras propias convicciones con otras personas, pero en ese proceder, tratando de ser misericordiosos demás, podemos faltar a la voluntad de Dios. Y uno de los ejemplos de un rey, no lo voy a leer todo, pero ¿se acuerdan cuando Samuel ungió a Shaul para ser rey, etcétera, etcétera, pero Shaul desobedeció las órdenes de Dios? Entonces dice en el verso 22 del capítulo 15 de 1 de Samuel, Samuel le dijo, Adonai se complace tanto en holocaustos y sacrificios como en obedecer lo que dice Adonai. ¿Se está dando cuenta? Que a veces uno puede cometer la falla de creer que los holocaustos, los sacrificios son importantes, pero se desobedece la voluntad de Dios. Ciertamente obedecer es mejor que sacrificar, y obedecer órdenes que la grasa de los corderos. Porque la rebelión es como el pecado de hechicería. La rebelión es saber lo que Dios quiere e ir, no importa, en contra de lo que Él dice. A propósito, con todo el uso de tus facultades. Entonces, obstinación como el crimen de idolatría. Porque has desechado la palabra de Adonai. Él también te ha rechazado como rey. Y obviamente le costó el reino a él. Al tanto que se enojó, y el ímpetu de él, que cuando dio la vuelta el profeta le agarró el manto y se le desperdió, se le rompió. Y le dice así, cuando Samuel se daba la vuelta en el 27 para irse, agarró el borde de su manto y se rascó. Samuel le dijo entonces, Adonai ha arrebatado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un compatriota tuyo que es mejor que tú. Duele, pero la desobediencia con rebeldía no tiene perdón. No tiene perdón. En ese momento no había perdón. En Yeshua HaMashiach hay perdón. Amén. Entonces, otro ejemplo, Ezequiel 44. Cuando hablábamos de los levitas. Más bien los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarrió, yendo tras sus ídolos, ellos llevaron las consecuencias de su culpa. Obviamente, si eso fue un mandato, cuando se ordenan los sacerdotes, eso es el mandato. Ustedes van a llevar el peso de las culpas de sus pecados. De todo lo que suceda, ya sea bien o mal, dentro del tabernáculo, los responsables son los sacerdotes, pero ellos deben seguir sirviendo en mi santuario. Ellos habían sido regañados, se les había llamado la atención, pero no hay otra familia levita.
Y Dios no iba a desvirtuar su promesa que es perpetua por la falta humana. Entonces los perdona, los restaura, pero Él está, ¿verdad? Les deja saberte que ellos han faltado, ¿verdad? En síntesis, y en el 11, pero ellos deben seguir sirviendo en mi santuario. No es porque Dios es flojo, no es porque Dios está, pero es por la misma situación. Entonces rescata a aquellos, restaura a aquellos que son restaurables, y les dice que van a seguir sirviendo en el santuario. Ellos tendrán a su cargo las puertas de la casa y el servicio de la casa, hablando de la Habaita, la casa que se refiere al templo, sacrificarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo, y ellos los atenderán y les servirán. Debido a que los sirvientes en presencia de sus ídolos y se convirtieron en su ocasión del pecado, debido a que les sirvieron en presencia de sus ídolos y se convirtieron en su ocasión de pecado para la casa de Israel. Es decir, en un momento ustedes sirvieron a ídolos, pero ahora se han arrepentido y han regresado a la casa de Israel. Yo estoy levantando mi mano contra ellos, dice Yahweh Elohim, y ellos llevarán las consecuencias de su culpa. No es que se van a quedar impunes, Dios va a tomar consecuencias, va a hacerle llevar consecuencias. Ahora, saltamos al 15. Sin embargo, los Coanim, los sacerdotes, que son levitas y descendientes de Sadoc, que cuidaron de mi santuario cuando el pueblo de Israel se desvió de mí, ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Ellos me atenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice Adonai Elohim. Entrarán a mi santuario, se acercarán a mi mesa para ministrarme y realizar mi servicio. Un sumo sacerdote desobediente y corrupto afecta la santidad del pueblo. Un rey desobediente y corrupto que quiere manejar la voluntad de Dios de su manera va a afectar al pueblo también, porque llevó al pueblo a pecar. El líder debió haber dicho, ustedes no tomen nada del anatema. Y toda la gente incurrió en pecado. Dame 5 minutos más y termino. ¿Okay? Este es un principio del reino que debemos entender, hermanos. Hashem entregó la autoridad de la tierra a Adán, la humanidad. Adán significa humanidad, nos entregó la autoridad a nosotros de la tierra. Por eso es que Dios, a través de la historia, llama o acerca a hombres a su santidad. ¿Ok? Aquí está Moshe y Dios con la nube no lo deja entrar, pero lo llama. Vayekra. Entonces, Él llama a los hombres a su santidad, con el objetivo de establecer una mancuerna o una sociedad de trabajo con el hombre para mejorar al hombre. ¿Con qué objetivo? Restaurarlo a su estatus original como estaba en el Edén. El rey del universo respeta el protocolo de autoridad. ¿Por qué es que siempre tiene que buscar un hombre para operar en la tierra? Porque siempre hay líderes que están haciendo grandes cosas en la tierra. Porque siempre Dios está buscando un hombre. Porque Él respeta su propio protocolo. No puede haber otorgado la tierra a Adán, a la humanidad, y después quitársela. Porque Dios no es así. Eso es lo que se llama una concesión, un regalo real. Los reyes, cuando concesionaban regalos reales a los otros nobles, no se los podía quitar. Porque entonces se miraba como un rey injusto y que se va hacia atrás de su palabra. La única manera que eso pueda suceder es cuando hay una traición. En inglés, treason, cuando hay una traición. Por consiguiente, entendemos que Hashem necesita a un hombre. ¿Cómo lo pruebo? Fácil. ¿A quién se le dio el Edén? A Adán. ¿Qué pasó cuando Adán faltó? Para afuera. Él mismo dijo, hay que sacar a Adán porque no voy a hacer qué. Empieza a coger ahora del árbol de la vida y se hubiese quedado en pecado para toda la vida. Entonces, por consiguiente, entendemos que Hashem necesita a un hombre para obrar en la tierra porque Él, Dios, le dio el dominio a la humanidad. Eso quiere decir que hay protocolos o ritos de acceso y de paso. Por eso que nadie debe de tratar de usurpar nada de nadie. Parámetros, perímetros, accesos, zonas limítrofes, conforme al nivel de santidad que cada persona adquiere. Ok. Aleluya. Puedo seguir hacia adelante, pero vamos a terminar aquí. Vamos a... Aleluya. Entonces,
Resumo con esto. Adán fue llamado y falló. Después, a través del tiempo, Dios llama a Noah y Noah logra, ¿verdad?, salvar, darle una segunda oportunidad a la humanidad. Luego miramos a Abraham, que es escogido como la semilla de una nueva nación, de un nuevo tipo de ser humano que va a seguir la voluntad de Dios. Isaac, Jacob, Joseph, llegamos a Moshe, que con Moshe establece que la nación sea liberada de sus captores, pero ahora llama a Israel a ser una nación de sacerdocio, una nación real de sacerdocio. Entonces la mayor parte de la gente malinterpreta, esto lo dije hace un tiempo atrás, pero el real sacerdocio, si es una nación de un real sacerdocio, no es que todos sean sacerdocios, es que son regidos por sacerdotes, son enseñados por sacerdotes. Eso es lo que significa, que a través de esa enseñanza van a ser obedientes en luz de ese sacerdocio. Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Cuál es el objetivo entonces de Israel? La mayor parte del mundo creyente cristiano no entiende, y esto no es ofensa, es que no entendemos cuál es el propósito de estos animales, ser sacrificados, esto. No solamente para Israel, vamos a entender. Dios decide que necesita restablecer al hombre y que hay una necesidad impetuosa de que Él sea el que se siembra en medio del pueblo, se siembra en medio de la tierra. Les manda a decir que construyan una casa donde Él va a habitar para que Él habite cerca de ellos. ¿Cuál es el propósito de hacer Dios eso? Quiere restaurar al hombre, quiere que el hombre se acerque, pero tiene que hacerlo conforme a los protocolos de santidad. Entonces ahora el pueblo es escogido, es todo el pueblo, no solamente el líder. Todo el pueblo escogido como un ejemplo de una nación que quiere servir a Dios y que a través de los sacrificios que ellos están llevando a la presencia de Dios, todas las naciones del mundo antiguo, todas las naciones de ese mundo hasta el momento que Yeshua aparece en la tierra, muere y es resucitado, todas las naciones van a ser beneficiadas. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios estaba dispensando justicia y bondad, misericordia a las naciones del mundo, que no lo conocían a Él. De otra manera hubiera tenido que destruirlos a todos. Entonces la agencia es el tabernáculo. El agente es el pueblo de Dios. Entonces tenemos que agradecer al pueblo de Dios, el pueblo judío, que se ha sometido a esa obediencia. Que aunque a veces a la gente les parece demasiado envuelta, demasiado estrepitosa, que no se entiende a veces. Aún así, debemos que a través de ese pueblo, todo el mundo recibe expiación. Porque están recibiendo expiación a través de ellos de algo que desconocían, que no entendían y nunca podrían entender. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, Él entra a este mundo, nos injerta al árbol común de Israel y nos abre el telón que se partió a la entrada del lugar santo y nos mete al lugar santo. Y de ahí tenemos un acceso de mucho más alto nivel. Porque podemos venir en el nombre de Yeshua, entramos a la presencia del Eterno. Tenemos que entender entonces, desde su establecimiento hasta Mashiach, es por medio de Israel y el sistema levítico de los sacrificios de Dios que Él dispensa justicia, bondad y misericordia a Israel y a través de ellos a todas las naciones de la tierra. Abajo en amarillo dice, el único pecado, falta de transgresión que no tenía perdón en ese sistema levítico, era en el altar de los sacrificios, era el pecado de la transgresión por rebeldía. El Maal, la desobediencia abominable, el sacrilegio voluntario y en uso de facultades que tú decías, a mí no me interesa a Dios, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y de eso es que nos ha librado Mashiach. El sistema levítico se da no para imponer o mantener la distancia, sino para acercarnos. En Mashiach, Él nos ha traído cerca. Dice en Efesios que Él es nuestro Corban Pesach, es nuestra ofensa de cercanía de Pesach. Amén. Y en el libro de Hebreos contesta, ¿qué o quién nos acerca al Dios Santo? El libro de Hebreos contesta, Yeshua HaMashiach, nuestro Cohen Gadol y sumo sacerdote. ¿Lo recibes, pueblo de Dios?
Pues un aplauso para el Eterno. Bendito seas, Padre, gloria a tu santo nombre. Gracias por habernos permitido aprender un poquito más acerca de Vayikra. Mi deseo es, Padre Eterno, de que haya entendimiento, que haya emoción, que haya interpretación adecuada de tus escritos. Y que esta enseñanza proyectada, Señor, sea de mejor entendimiento para personas que tal vez tenían cuestiones en el pasado. Te pedimos que toques los corazones, el intelecto, y que los traigas más cerca de tu voluntad. Que así sea hecho en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom.